Vamos a hablar ahora del servicio militar, que en la práctica volvería a ser obligatorio, pero ya no con levas como en el pasado, sino vía un sorteo. Vamos a conversar en minutos con nuestros invitados, el congresista Carlos Tubino y el especialista Andrés Gómez de la Torre, pero antes, agradeciéndoles por su presencia, vamos a ver un informe especial de Humberto Pantigoso sobre el tema. Para ser militar debe nacer de corazón, pues. No se va a ir contra su voluntad. Pascual Romaine es un excombatiente del ejército que perdió una pierna durante un enfrentamiento contra las huestes terroristas en la selva. Yo di mi vida para que el pueblo, el país esté tranquilo, que ahorita no hay tanta subversión. Este valeroso soldado nos contó cómo decidió enrolarse en el ejército peruano. Me presenté voluntariamente. Yo desde pequeño quería ser militar. A mí me ha gustado ser militar para defender nuestra patria y la bandera. Julio Coronado también sirvió en el ejército, pero no por su propia voluntad. Yo fui elevado, pero una vez estando adentro aprendí a amar a la institución. Coronado afirma que el regresar al servicio militar obligatorio sería positivo y la juventud estaría más ordenada en las calles, pero... Si se diera un conflicto, entonces se llevarían a toda la gente inexperta y obviamente perderíamos. Por más tecnología que pueda haber, siempre la experiencia es lo que cuenta. Estos dos soldados héroes lucharon para defender a la patria. Ahora que se cuestiona el regreso del servicio militar, ellos están del lado de quienes sí lo consideran como oportuno. Hace más de 2 décadas, en muchos lugares del país los militares realizaban levas o redadas, capturando decenas de jóvenes. El destino de estas personas eran por lo general las zonas de emergencia. Durante el gobierno de Alberto Fujimori en el año 1998, el servicio militar se convirtió en voluntario. Desde esa fecha ha descendido ostensiblemente el número de reclutas en el ejército peruano. Y si tú tienes déficit tienes que cubrirlo. Y si no hay voluntarios tienes que buscar de dónde lo sacas. La fórmula más justa es que hay el sorteo, siempre y cuando en el sorteo entren todos, sea público para que no haya ninguna cosa amañada y sea además con intervención de notario. El exministro de Defensa, Antero Flores Arauz, cuestionó la norma y calificó de discriminatoria debido a que no incluye a los jóvenes que estudien una carrera universitaria y sí a los que estudien una carrera técnica o estén sin estudio. No es que te están levando, nadie va a levar, pero sí un sorteo y todos en situación igual. Y ojo, además debería ser que no hay la excepción por tema de estudios, porque igual puedes postergar 1 o 2 años el estudio y nada va a pasar. Pero el servicio militar también ayudaría para corregir conductas de personas que no contribuyen de manera positiva a nuestra sociedad. Los cuarteles lamentablemente no son reformatorios ni son quienes van a resolver todos los problemas de la sociedad. Sí es una alternativa, una opción de vida para las personas que en algún momento decidan ejercer la carrera militar. IDL rechaza esta ley. Para nosotros es un retroceso realmente. Los jóvenes que salgan elegidos y que no acudan al llamamiento tendrán una multa equivalente a 1.850 nuevos soles. Encuestamos a algunos jóvenes para conocer su opinión. Si salieras sorteado, ¿irías a servir? Sí, iría. Si es obligatorio, supongo que sí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero no estoy de acuerdo con eso. No me parece que un joven que tiene pues proyectada su carrera, su futuro, le digan que tiene que dejar de lado todo eso y tomar una opción que se le han impuesto, ¿no? Fuimos en busca de otros jóvenes que ocupan su tiempo en otras actividades. Ellos tienen una forma muy particular de ver esta situación. Voluntario hubiera sido, ¿no? Hubiera servido a mi patria. ¿No te gustaría servir a la patria? No, imposible. ¿Qué eliges tú? ¿El servir a la patria o practicar skateboard? El skateboard, ¿ves? Prefiero morir montando a que morir en una guerra, ¿ves? El excomandante general del ejército, Otto Gibovich, afirma que se debe reclutar a personas que se comprometan a defender la soberanía nacional. Esto afecta tremendamente la capacidad operativa de la Fuerza Armada, porque tú nunca llegas a tener un núcleo permanente de tropas que le den continuidad a los procesos. Si sucede una emergencia, tú tienes que contar con gente medianamente entrenada, que es la que está en proceso, con gente nueva que acaba de incorporarse, entonces tienes un mix que no funciona.
La solución, según Gibovich, ya existe. Y por eso planteamos que había que ir a un proceso donde parte importante de las tropas se profesionalicen, es decir, tengan permanencia por 10 o 15 años, y la otra parte pueda continuar como conscriptos. Y esa ley existe, esa ley se promulgó el 3 de octubre del 2009, con el presidente García en el Pentagonito, y no se ha llegado a implementar simplemente porque el MEF no dio luz verde, porque eso significaba algún presupuesto adicional. Esa sería una solución definitiva, y te aseguro que es una solución a la cual vamos a ir tarde o temprano. Se aplicará definitivamente, será derogada esta ley. Más allá de toda esta polémica, lo que sí está en juego es la defensa de la soberanía de nuestro país, con personal que pueda combatir el terrorismo y, ¿por qué no?, algún conflicto. La realidad es que estamos en desventaja. Muy bien, están con nosotros nuestros invitados, el congresista Carlos Tubino y el especialista Andrés Gómez de la Torre. Señores, muchas gracias por venir. El primer ministro dice que no estamos regresando al servicio militar obligatorio, que este nuevo servicio militar no es obligatorio, pero si sale sorteado te toca, con lo cual de alguna forma sí viene a ser obligatorio, esto por un lado. Y por otro lado, estos ajustes a la ley de servicio militar ¿son los que las Fuerzas Armadas necesitan realmente? Sí, mira, con relación a este tema, el servicio militar voluntario que se importó al Perú, la verdad que en su ejecución no ha dado los resultados. ¿Por qué? Porque este servicio militar voluntario no fue acompañado con incentivos que realmente motiven a los muchachos a presentarse al servicio militar. Entonces, al final, esto ha ido derivando al servicio militar de los más pobres, de los pobres del Perú. Y eso ha afectado a la región que yo represento, porque se concentró, vamos a decir, la búsqueda de voluntarios justamente en la región Ucayali. En Pucallpa se convirtió en la capital de la búsqueda de poseídos del servicio militar voluntario del Perú. Entonces, esa situación realmente puso en situación crítica al ejército. Ahora, es una institución del Estado peruano que ha sido afectada con esto. Ahora, esta solución tiene una serie de inconvenientes, porque lo que hay que hacer es muchos más incentivos para evitar llegar al sorteo. Eso es la solución coherente. Andrés, el tema pasa por lo que necesita la Fuerza Armada realmente, ¿no? Porque vamos a mirarlo desde el punto de vista de la Fuerza Armada, nuestro ejército, marina, FARC. Aunque entiendo que el ejército es el menos poblado, digamos, ¿no? ¿Esta decisión del gobierno es lo que necesita la Fuerza Armada? En primer lugar, Jaime, hay que contextualizar que esto es parte de un paquete legislativo. El Congreso otorgó facultades delegadas y hubo hace muy pocos meses una avalancha de decretos legislativos que regulaban y que modificaban todo el gran sistema de seguridad y defensa nacional. O sea, hay que contextualizarlo, y por eso es que el Congreso debería hacer un fuerte control político sobre la pertinencia de estos decretos legislativos. En segundo lugar, no hay que olvidar que históricamente el ejército peruano es un ejército de conscriptos. Y aquí hay dos vertientes desde el punto de vista del enfoque de la modernización del sector defensa. En el mundo la tendencia es que cada vez hay menos los ejércitos de conscriptos o la Fuerza Armada de conscripción, por lo que es reemplazada por la Fuerza Armada de profesionalización. Esto es, se va minimizando la conscripción y se va potenciando el concepto del soldado profesional o el soldado especialista. Para esos efectos, el Congreso de la República promulgó el año 2009... la ley 29... Así es, exacto. Que es mal llamada ley reenganche. A mí no me gusta decir que es ley del reenganche porque es mucho más complejo el asunto. Y ahí hay una llave. ¿Por qué, Jaime? En las Fuerzas Armadas y en los ejércitos del mundo se está reduciendo, es verdad, hay una tendencia a reducir efectivos, pero vía profesionalización. O sea, calidad sobre cantidad. Así es, exactamente. Lo que no se hace, salvo en el caso argentino, por otras razones, es la reducción vía ajuste, o sea, recorte total. Entonces, España, por ejemplo, ha hecho una reducción muy interesante vía profesionalización. Dicho sea de paso, hace pocos meses el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, trajo, por ejemplo, a una misión española asesora para contribuir a ver la experiencia española de cómo ellos redujeron profesionalizando y cómo se hizo su reforma militar. O sea, hay que ver el gran contexto. ¿Cuál es la solución? Es cierto que por ahora tenemos un problema más que todo de falta de información. No es menos cierto que el decreto legislativo 1146 dentro del paquete lo que hace es modificar la ley del servicio militar.
La vía es potenciar, como lo ha expresado el congresista Tobino, la ley 29417. Dentro del paquete de reforma del sector defensa, que es un tema a largo plazo para reducir el problema de la conscripción que es en el ejército. El ejército tiene digamos, un componente nacional y vía lograr esta profesionalización, parte del paquete de reformas del sector defensa. Muy bien. Congresista, hablemos de los incentivos a los cuales usted se estaba refiriendo. Colocando el ejemplo específico del BRAEM, 165 soles por soldado para ir a combatir a esta zona es lo que se ofrecía hasta el año pasado, pero ahora se ha elevado a 365 soles. En lo personal me parece a mí pues muy poco el costo de exponer la vida. ¿Usted cree que este plan de incentivos, en vez de animar, va a desanimar a cientos de jóvenes? Sí, mira, lo que sucede, como bien lo dices, lo que se está dando de propina, entre comillas, son 256 soles cuando uno se enrola. No es nada. Pero por favor, entonces eso al final, 256 soles. 256. Para arrancar. Para arrancar. O sea, el que se presenta y que no va al BRAE, sino que está en cualquier lugar, gana 256 soles. Pero entonces eso parece una burla, ¿no? Pero ese es el gran problema que tenemos en el Perú, en la parte militar. ¿Cuánto es en otros ejércitos? En Argentina es $400, tengo entendido. Mira, vamos a cualquiera de los países limítrofes del Perú y estaremos a cerca del triple de lo que se gana acá. Con Chile. Entonces, al final, la tecnocracia del Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho mucho daño a las Fuerzas Armadas. Y en este caso, por ejemplo, la ley 29417, que es la ley de profesionalización, ¿no? Así es, perdón, soldado salió, especialista. Y es la ley de tropa especialista. Así es. Esa ley salió en el año 2009, no se podía implementar. ¿Quién ha sido el gran opositor a este tema? El Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, mira, esta situación de que estamos llegando a un sorteo al cual no debemos llegar, eso es una situación generada por falta de incentivos y que queremos tener un servicio militar voluntario. En concreto, ¿qué ofrece esta ley de especialización? Mira, esta ley de especialización, tú te entras a hacer servicio militar, te reenganchas y... ¿Qué cosa es el reenganche? Es que te firmas para quedarte. ¿Ya? Te quedas en un total de 21 años en el ejército, que es más o menos el tiempo en que una persona físicamente se comporta como una persona operativa en una situación de combate. Y en paralelo estudias. Así es, claro, puedes ir siguiendo cursos y todo. Entonces, y tiene 4 grados, vamos a llamar, en esos 21 años. Entonces, y por supuesto tiene una remuneración y una serie de incentivos que sería muy positivo en el Perú, pero no se ha hecho. ¿No? Ahora, y se ha hecho en los países aledaños a Perú. Señor Gómez de la Torre, ¿qué pasa, regresando al tema inicial, que al final el jefe del gabinete ha dicho que el servicio militar no es una obligación, sino un deber? Al final significa exactamente lo mismo, recurriendo a la Real Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto? Bueno, al final, ¿qué pasa cuando la multa está solo al alcance de jóvenes que pertenecen a los estratos más altos? Porque es 1.800 soles, que resulta impagable para la gran mayoría. En pocas palabras, los jovencitos piña enrolados. Sí, claro, ese es el gran problema, que aparentemente bajo este método o bajo este procedimiento hay un tema efectivamente de discriminación. Esto es, yo tengo este dinero, pago y se acabó el problema. Yo no tengo el dinero, voy forzosamente a entrar a todo este procedimiento. Yo creo que no hay que perder de vista las reformas del sector defensa. Desde el año 2000, para bien o para mal, 12 años se produjeron, políticas orientadas a reformar a las Fuerzas Armadas y sobre todo a modernizarlas. Hoy día estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el siglo XX. Y parte de esto es la profesionalización. Por eso es que se reivindica mucho esta ley, porque además ya está. Acá no hay mucho que hacer, que es un tema de largo plazo, que es la ley 29417, que establece más categorías y establece un plan de carrera. Entonces, ¿cuál es la idea de la profesionalización? Reducir, no tengamos miedo a la reducción mientras sea acompañada de un proceso de profesionalización. Y obviamente, ¿qué haría esto con el concepto del soldado especialista o soldado profesional, que es el genérico? Disminuir el problema de la conscripción. O sea, esto es reducirlo para que obviamente se puedan mantener, los activos humanos de las Fuerzas Armadas. El tema es muy complejo. Yo sí creo que efectivamente hay falta de voluntad política, no solo probablemente del MEP, sino también falta de voluntad política, pero las herramientas están. Y los instrumentos están. O sea, no tenemos que trabajar tampoco mucho para evitar este tema, ¿no? Respecto a lo que hemos hablado de las levas, ya ese es un tema muy antiguo, creo que está fuera de discusión.
Y bueno, obviamente también todo este tema de los servicios militares obligatorios es un proceso que en el mundo también está siendo revisado, ¿no? Me parece que aquí también hay un poco de falta de información, ¿no? Y sí me parece bien que el jefe de comando conjunto salga a la prensa. Me parece que hay un poco de falta de información. Está un poco como las AFPs también aquí, ¿no? Hay una falta de información, hay una veda informativa, y creo que es importante salir a explicar la naturaleza de estos dispositivos. Son tantos los del sector seguridad, 27, corrígeme Carlos. Sí, claro. Exactamente, que realmente, y cada uno es de un texto impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas cosas de este paquete legislativo se nos van por la cantidad de los densos que son. Mira, además yo les puedo decir algo más, complementando lo que ha dicho Andrés. Acá, en lo que ha salido en este decreto legislativo, hay una serie de correcciones que hay que hacer. Por ejemplo, no puede permitirse que un país que busca la equidad en un gobierno que se dice que es el gobierno de la inclusión social, ¿cómo vamos a hacer esto de poner una multa y que si yo pago, incumplo el servicio militar? Eso no tiene lógica. ¿La multa ya no lo hace discriminatorio? Pero por supuesto, eso no puede ser. Ahora, por otro lado, hay dispensas que no están incluidas. Por ejemplo, hoy día, si tú eres universitario, estás dispensado. Sí. Pero si tú estás estudiando en el Senati o en una escuela técnica, no. ¿Eso entonces, no parece aún más discriminatorio? Pero por supuesto, entonces esos son errores. Por otro lado, en otros países existen, por ejemplo, dispensas que son interesantes. Por ejemplo, dice, si en una familia el hermano de una persona que sale sorteada ha fallecido en combate o lucha contra la delincuencia y la policía o ha quedado minusválido, no puede forzarse a una persona así salga sorteada al servicio militar. Entonces, por respeto a esa familia. Sobre el tema de la propina, ¿no? Cuidado que hay una propuesta por ahí que dice, vayamos a las presidencias regionales y a las regiones para que se fajen por la seguridad. O también hay otra propuesta que dice que las regiones se comprometan con el Fondo de Defensa Nacional. Por un lado esto está bien, que las regiones se comprometan con la seguridad, pero por el otro lado, la seguridad es una obligación del Estado, es una tarea específica y exclusiva del Estado. Entonces el Estado sale con su sombrero, ¿no? a buscar a las presidencias regionales los famosos cánones. Entonces, cuidado, porque aquí es un deber del Estado el otorgamiento de la seguridad. ¿Qué le parece si conversamos el detalle de esto después de la pausa? Vamos a un corte comercial y regresamos rapidito para seguir hablando con nuestros entrevistados.